Hay trabajos que pagan bien y trabajos que te quitan algo más que horas. Te roban la costumbre de dormir tranquilo. Yo acepté uno de esos trabajos porque necesitaba la paga. Me llamo Carlos. Tenía 28 años entonces, y esa noche empezó como cualquier otra. Una linterna con pilas prestadas, un cuaderno zurcido en el bolso y un uniforme que no me sentaba del todo. No imaginé que la noche guardara 3 historias que, desde entonces, me persiguen como el olor a tierra mojada. Lo recuerdo porque me juré a mí mismo anotar todo. Cada mentor de turno me lo dijo. Apunta, Carlos. Si algo raro pasa, apúntalo. Nadie cree a los que no dejan una mínima prueba. Ese cuaderno acabó siendo mi salvavidas y mi condena. El cementerio municipal San Rafael no era ni grande ni pequeño, era de los que uno pasa sin mirar cuando va al trabajo, de los que dejan un aroma apagado de flores viejas en la garganta. Me contrataron como cuidador nocturno. Patrullas, limpieza mínima, recepción de visitas inesperadas y un par de llamadas al ayuntamiento cuando algo fallara. Me lo asignaron por necesidad, por mi horario flexible, por mi cara que no decía quejarse. Don Aurelio, el encargado mayor, me dio la charla de rigor a las 9 de la noche bajo la puerta chirriante de la oficina. No es para cualquiera, me dijo sin levantar la vista de un mapa. No sonó a advertencia amigable, sonó a algo aprendido a fuerza de experiencia, como quien repite una norma para no mirar lo que ocurre detrás. El sector de los niños, señaló con un dedo que tembló apenas cuando lo mencionó. No te acerques más de lo necesario. Hay cosas que no entienden la luz. Me dio una linterna, un candado y un cuaderno. Anota las horas. Si alguien se queda, apunta nombre y hora. Su voz tenía la costumbre de las frases cortas. Piezas con las que alguien hace una casita para no derrumbarse. La primera noche fue rutina. Hice la primera ronda a las 10, la verja principal cerrada, faroles apagados, el aire denso que trae la humedad del río. Caminé la senda de cipreses. Mi linterna dibujaba círculos de luz en la tierra. El cuaderno se asentó en mi bolsillo como un corazón pequeño. Todo era normal en ese sentido. Una tumba con flores recientes, una lápida cuyo nombre apenas podía leerse por la lluvia. Registros, comprobaciones, una nota en el libro de guardia que dejé con la letra más firme de la hora de entrada. Todo dentro de la lógica del trabajo nocturno. A las 12:15 volví por la capilla de los niños. No sabía por qué me llamó la primera vez la atención. Quizá fue por las pequeñas cruces inclinadas o por el silencio que no respetaba las formas de las noches comunes. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Me acerqué con la linterna apagada, por instinto. El final de la vara de luz encendió el polvo en el aire. Dentro hubo ruido. Primero un roce, como de telas pequeñas, luego una risa que se deshicieron antes de ser risas. No era una risa de ahora. Era como un eco ahogado de voces que pertenecían a otras horas. Me detuve y apunté la linterna hacia los bancos. Juguetes apilados en una esquina, una muñeca con la cara descolorida por el tiempo, una vela apagada sobre el altar. Aquel olor penetrante a cera usada levantó una memoria que no me pertenecía del todo. Velas encendidas en funerales que no habían sucedido la misma noche. Apagué la linterna y dejé que la oscuridad me explicara el lugar. Sentí frío, uno de esos que no es solamente físico. Me quedé allí, lo que contaría luego como un minuto, pero que, en mi cuaderno, contaría como lo suficiente. Escuché pasos ligeros fuera, se acercaron y se alejaron como si alguien jugara con la geometría del cementerio. Cuando salí de la capilla, la verja lateral estaba cerrada, aunque no recuerdo haberla cerrado al entrar. En mi bolsillo, el cuaderno parecía más pesado.
La segunda ronda, cerca de las 2, fue distinta. Las sombras tenían 1000 capas. Caminé la sección antigua, la de las tumbas familiares antiguas, donde los apellidos se habían rendido al musgo. Las lápidas estaban cubiertas de nombres que nadie recordaba y de fechas que se rotulaban con exactitud en la memoria de las piedras. Justo al lado de la familia Rodríguez, encontré velas prendidas en una noche sin visita. 3 velas, 2 largas y una corta, formando un triángulo sobre la losa. Las apagué con el guante, guardé mi linterna en un bolsillo y esperé para ver si alguien regresaba a reencenderlas. Nada. El silencio se convirtió en algo ofensivo. Esperaba un paso, una respiración, aunque fuera de animal, que justificara el encendido. Volví a la oficina a escribirlo en el cuaderno. La nota quedó clara. 0214. Velas Tumba Rodríguez, apagadas. No me gustó la forma en que me tembló la mano al escribir la letra. Don Aurelio me miró cuando pasé por su mesa. Sus ojos estaban hundidos en las órbitas, como si la sombra hubiera hecho allí un hueco. No dijo nada, solo ladeó la cabeza. A veces su silencio tenía la misma contundencia que una puerta que se cierra. El aviso llegó como una pequeña insistencia. A las 3 menos cuarto, cuando la noche ya se arrugaba del todo, la linterna marcó algo que no estaba en la primera ronda, una figura a la distancia, de pie entre los cipreses, inmóvil como una estatua que alguien había olvidado en el parque. Tenía la forma de una persona, altura humana, pero no distinguía rasgos. No se movía. Encendí la linterna y la figura no reaccionó. Bajé la luz para observar mejor y, en la penumbra, pude ver lo que no quería. Un vestido viejo, algo que colgaba del cuerpo como una piel que había decidido ya no ajustarse. La figura no tenía rostro, al menos no uno que el cerebro pudiera identificar. No había ojos, ni nariz, ni boca. La oscuridad que sería rostro era lisa como un espejo sin reflejo. Mi primer impulso fue ir hacia allí. No sé por qué. Parte de esto es terquedad, otra parte es esa maldita curiosidad que a veces mata moscas figuradas. Me acerqué sin correr, con la linterna señalando un camino. La figura permanecía en posición, como si esperara una orden que jamás llegaría. Cuando llegué a 2 metros, sentí un olor a flores húmedas y algo más. Una fragancia que imita a la infancia, a los peluches olvidados en cunas, a los juguetes de trapo. El corazón me martilló. La figura alzó una mano. No un gesto agresivo, un leve saludo. La emoción que me recorrió fue un animal llamando por compañía. Tenía calma y algo de necesidad. Me quedé paralizado. ¿Quién eres?, dije en voz baja como quien no quiere que alguien escuche la respuesta. La voz que llegó no fue una voz humana. Fue un trazo de aire que rebuscó en los bolsillos de mi vida. Creo que escuché mi propio nombre en un murmullo que no podía atribuir a nadie. No supe si era mi imaginación. Guardé la linterna. No sé por qué. Fue un acto inconsciente, como si dejar la luz fuera acercarse a un acuerdo. La mujer sin rostro, porque así la llamaría después en mis notas, no habló, no necesitó. Empezó a caminar entre las lápidas y por donde pasaba, las velas que antes había visto en la tumba de los Rodríguez se encendieron. Una por una, como si alguien soplara en una vela a la distancia, chispas flotaban y prendían las mechas. Sentí un temblor pequeño en la tierra. Luego, un murmullo de nombres que no tenían dueño, pero que reclamaban pertenencia. Me cubrí la boca para no gritar. La presencia reclamaba compañía, y mi pecho se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Regresé a la oficina sin mirar atrás. Mis manos empezaban a sudar. Cerré la puerta con llave y escribí de un tirón en el cuaderno. 0323. Mujer sin rostro, velas encendidas en Rodríguez. Se busca compañía. La letra se convirtió en una mancha de tinta. Me senté, temblando, y puse la taza de café en mis labios aunque estaba frío.
La radio en la mesa hacía un zumbido constante. Intenté sintonizar alguna emisora, cualquier ruido que me hiciera creer en la normalidad. Solo static. Me repetí que había una explicación sensata. Vandalismo. Algún bromista con velas. Aunque, ¿quién encendería velas en el frío de la noche aquí? ¿Y para qué? Dormí sentado en la silla aquella noche. No fue sueño, fue un estado de abandono parcial. Ojos cerrados que no se entregaban, oídos que no se resignaban a callar. El reloj marcó las horas con un sonido demasiado seco. A la mañana siguiente, los jardineros me miraron con lástima o con curiosidad. Nadie me preguntó por la mujer sin rostro. En el cuaderno, debajo de la nota, dibujé una cara sin rasgos. Era un acto infantil y necesario. No fue la última vez que vi velas que se encendían solas, ni la última vez que alguien, algo, me buscó para pedir compañía. Pero la brutalidad de la noche se fue desgranando en pequeños golpes, rondas que parecían casualidades, objetos que cambiaban de sitio, el olor a cera que traía memorias que no eran las mías. Había, además, un detalle que me obsesionó. Un viejo registro en el archivo de la oficina hablaba de un entierro simple, sin velas, de una familia llamada Rodríguez, cuya hija había sido enterrada en una noche de lluvia. Nadie, según el papel, había regresado a encender velas. Y sin embargo, allí estaban las velas. Tras esa semana de noches irregulares, recibí una nota anónima en el buzón de la oficina. No siempre digo nota anónima, como una construcción literaria. Lo digo porque no tenía sello ni firma, solo grafito sobre papel barata. No mires la capilla después de medianoche. No busques compañía donde duermen. La letra era temblorosa, como la mía, y por un segundo me sentí acompañado por ese anonimato que también avisaba. Lo anoté en el cuaderno. Lo guardé. Lo olvidé un poco después, porque la noche suele exigirnos más olvidos de los que creemos. Una madrugada, sobre las 3:30, la puerta de la oficina crujió y se cerró de golpe. No había viento. La radio se apagó. La taza de café vibró y rodó hasta el borde de la mesa. Me levanté en silencio con el estómago encogido. Al girar, vi la luz de la linterna en el suelo y pasos que volvían a trazar un arco en la habitación. No había nadie visible. El cuaderno estaba boca abajo, abierto en la página donde había escrito la frase «Se busca compañía». Y, en la esquina de la hoja, alguien había dejado una nota en tinta roja. Una marca que parecía hecha por una muñeca con dedos manchados de cera. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. Quizá lo soy. El dedo que tembló al escribir había dejado esa huella y yo me obligué a creer que alguien, desde fuera, había jugado con mi cuaderno. Salí al pasillo y la neblina me golpeó como una pared. Afuera estaban las sepulturas alineadas y en todas velas encendidas formando un corredor que iluminaba la noche con una luz fría, sin calor. La mujer sin rostro me esperaba a mitad del sendero, acompañada esta vez por otras sombras pequeñas que quizá eran niños. Miré directo a su ausencia de rasgos y oí mi nombre en una sinfonía de susurros. No fue un encuentro, fue una convergencia. Las figuras se aproximaron sin tocarme. Los dos jardineros que, según horarios, llegaban a las 5, aparecieron a la entrada de la verja, como si la noche hubiera sido para ellos una broma demasiado pesada. Preguntaron por mí con naturalidad mecánica. Don Aurelio se asomó luego, sin sorpresa, como si conociera ya la guión que escribíamos sin ayudas. Me indicó que entrara a la oficina y que esperara, que no hablara con nadie, que anotara. Hice lo que me pidieron porque a esas alturas no me quedaba el margen de la valentía. Dentro, la oficina olía a cera y a flores marchitas. Las sillas estaban alineadas, la cafetera en su sitio, el reloj de pared marcando las 3:45. Fue allí cuando, al terminar la ronda de comprobaciones, la puerta se abrió
y don Aurelio entró en silencio con una bolsa en la mano. Tenía algo nuevo en la ropa, una mancha de polvo blanco en la manga, como si hubiera tocado tierra removida recientemente. Sus ojos me miraron de manera detenida, con una especie de tristeza que fue más horrible que cualquier amenaza. «Hiciste bien en volver», dijo. «Nunca es buena idea quedarse fuera a mirar, Carlos». No supe lo que quiso decir exactamente. Su frase era una sentencia envuelta en consejo. Me quedé sentado, con la espalda cargada de frío, y escribí otra vez. Mi letra se volvió apretada, porque la necesidad de registrar se había transformado en la única manera de evitar perder la razón. Empecé a preguntar en voz baja, a revolver entre papeles, a buscar en folios antiguos. Encontré recortes, notas de entierros, menciones apagadas a fechas y a familias. No había informes policiales, nada que demostrara crimen. Solo ritos truncos y algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Los entierros de niños a los que alguien volvía cada noche. La noche en que todo colapsó fue una de esas que quitan la línea entre la memoria y el sueño. Las figuras se acercaron a la oficina de manera insistente, como quien busca compañía en una casa ajena. Las velas aumentaron su fila hasta la puerta. La radio del despacho hizo un ruido y dejó de emitir. La linterna de la mesa se apagó sin razón. Las sombras se reunieron en un semicírculo y la mujer sin rostro se plantó frente a mí, tan cerca que pude oler la cera y la humedad que arrastraba. De su costado surgió la mano de un niño, pequeña y helada, que sostuvo la mía por un instante. Era un contacto sin sangre, sin pulso reconocible, pero cargado de una nostalgia terrible. La habitación empezó a girar. No había brusquedad en la oscuridad que vino después, solo una sensación de vacío que se abría en mis pies como una boca. Dejé de sentir el reloj. Sentí un peso que me empujó a una silla y luego a la nada. Vi, en algún punto de la visión, a don Aurelio con el rostro inexpresivo, conteniendo lágrimas que brillaban como cera derretida. Escuché un nombre, mi nombre, que venía de un lugar que no era ni dentro ni fuera. La última cosa que recuerdo con claridad antes de perder la conciencia fue el cuaderno abierto y la frase recién escrita: «Se buscan compañía, no es para cualquiera». Desperté horas después en la camilla de un hospital municipal. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Me hallaron fuera, decía el informe que firmé con letra temblorosa. Dicen que me encontraron desorientado cerca del portón, sin abrigo y con las manos duras, como si hubiera sujetado algo frío por mucho tiempo. Me dijeron que fue hipotermia leve y estrés. Me dieron alta aquella misma tarde. No recuerdo el trayecto que me devolvió a mi casa. Sí recuerdo que el cuaderno no estaba conmigo cuando desperté. Quise creer que lo había perdido en la confusión. Luego supe que no. Lo que me hace creer que no fue un accidente es la marca en mi palma que apareció como un surco, una línea que no tuve antes. Al intentar reproducirla en el cuaderno, no tuve valor. Guardé la mano en el bolsillo y pretendí que todo había sido el producto de una noche larga. No volví a trabajar en San Rafael. La noche me dejó una sensación de deuda. Dejé el cuaderno en una cajita cerrada con llave y durante semanas escuché en mi cabeza la frase de don Aurelio: «No es para cualquiera». La gente que me conoce notó cambios. Me cuesta dormir. Me sobresalto con facilidad. Evito las lápidas cuando paso en coche. A veces, por la madrugada, prendo la televisión solo para tener ruido y evitar el silencio que me recuerda a aquella capilla. Pero la experiencia no admite borrón. Las velas reaparecieron. El rumor de las risas infantiles se instaló en los pasadizos de mi memoria y, en el bolsillo del abrigo que yo juré haber dejado en la oficina, encontré una fotografía que no era mía. Era una foto rasgada por la mitad. En un lado, una familia sonriente en un día soleado. En el otro, una parte de un álbum infantil con una muñeca a medio borrar.
Sobre la esquina de la foto, escrito en tinta tenue, había una palabra que me heló: vuelo. No sabía qué significaba ahí, ni por qué fue a parar a mi bolsillo, pero me obligó a pensar que había un hilo que me unía a aquel lugar más de lo que quería admitir. Lo anoté en el cuaderno nuevo que compré, porque la costumbre de registrar se convierte en manía cuando la mente pide pruebas. Si esta historia tuviera un final legible, diría que lo que pasó después fue que cerré esa puerta y nunca volví. Pero no puedo decirlo con certeza. Lo único cierto es que allí empezó algo que me cambió. Ya no creía que la noche fuera un velo inocente. Sabía que había lugares donde la noche es diferente. Sabía que si alguien te dice no es para cualquiera, conviene escuchar. Si te interesan relatos así, si te gustan las historias que duelen y no se explican del todo, suscríbete. No suelo pedirlo, pero hay noches en que hacer comunidad es como encender una vela contra la oscuridad. La segunda historia comienza meses después, en un lugar que no imaginé relacionado con todo esto, un edificio de oficinas en la calle Morelos, al que me llamaron para cubrir un turno de vigilancia en sustitución. No volví al cementerio, pero el eco de aquella noche me siguió hasta las oficinas. A veces los lugares no se olvidan unos a otros, se prestan memorias. Pensé que las oficinas serían lo contrario. Luces neón, cámaras, teclados que suenan como metrónomos de la vida cotidiana. Pensé que aquello sería lógico, con superficies pulidas y seguridad con tarjeta. Me equivoqué. La noche en la calle Morelos empezó con la simple formalidad de un contrato. Una llamada, unas horas a cubrir y un pago correcto. Acepté porque la necesidad de las cuentas no entiende de miedos. Don Roberto, el vigilante titular, me recibió sin prisa, me enseñó el circuito de cámaras y con la voz corta de quien conoce la ciudad en clave de sus sombras, dijo: «No subas al piso 12 después de las 2». Fue la primera vez que escuché una advertencia notoria desde aquella frase de don Aurelio. «¿Por qué nadie dice las cosas claramente?», me pregunté. «Hay algo en ese piso que no es nuestro», añadió, y la forma en que dijo «nuestro» contenía la fatiga de alguien que ha perdido la esperanza de entender por qué las cosas se rompen. La rutina en Morelos al principio fue amable. Hice rondas, marqué tiempos en la bitácora y apagué luces que no debían quedarse encendidas. La ciudad fuera de las ventanas parecía un latido continuo, con taxis y siluetas que dibujaban mapas de vida. Pero las cámaras de seguridad empezaron a mostrar un inventario de rarezas, sombras que cruzaban pasillos cerrados, una niebla leve en el monitor del piso 12 que no aparecía en la cámara del recibidor y un reflejo en uno de los ventanales que no correspondía con ningún objeto dentro del edificio. La primera vez que vi la mano presionada desde fuera de un ventanal fue como si me hubieran empujado a mirar por una rendija de realidad que prefería el anonimato. Fue una mano pálida, pegada al vidrio del pasillo del piso 12, que apareció por encima de las 9 de la noche en una grabación antigua que encontré en una carpeta archivada. La mano se deslizó, buscó algo que no existía, y dejó una marca clara en la condensación del vidrio. Cuando le pregunté a don Roberto, encogió los hombros y dijo: «Eso no tiene explicación. Se queda ahí desde hace años. No es la primera vez que aparece». Su mirada evitó el archivo como si al abrirlo se evacuara la poca calma que le quedaba. Aquella noche de Morelos yo no debía subir, pero las tareas me llevaron al ascensor. Fue impulsado por el convocante sentido de la responsabilidad. Revisar que todas las puertas del registro estuvieran selladas y que no quedaran expedientes sueltos. Subí hasta el piso 11. El botón del 12 no se tocó por instinto. Las cámaras me mostraban, sin embargo, algo que no comprendí. Un ascensor que marcaba B en el display y se detenía en pisos que no figuraban en el plano del edificio. Un piso B que no existía. En el monitor,
El ascensor se abría y cerraba en espacios que pertenecían a catalogaciones pasadas, habitaciones que ya no aparecían en la memoria física del edificio. La tercera historia empezaba a gestarse en mi cabeza mientras me ataba el cordón de la bota. Había una elección implícita: obedecer la norma o sumarme a la curiosidad. El peso de los warnings se sentía igual que antes. Aún así, el edificio tenía una especie de gravedad que empujaba a mirar. Me quedé con la sensación de que no solo las noches, sino también los sitios con trabajo nocturno son fronteras donde la normalidad se rompe. No supe que aquello iba a ir más lejos, hasta que, en la pantalla, una figura alta y oscura apareció en el piso 12, perfilándose contra las cortinas cerradas de una oficina que nadie ocupaba desde el incendio de 1987. Las cámaras mostraban polvo flotando y detrás de las cortinas una silueta que se movía como quien repasa papeles viejos. Escuché en la grabación un murmullo como si alguien leyera en voz baja. Desde entonces supe que no estaba solo en esa línea de vigilancia. Algo en la noche buscaba compañía, y no entendía que yo no quisiera ser parte de su mesa. Pero eso es ya otra historia. Lo que tengo claro es que la noche, cuando se prolonga entre paredes que deben estar habitadas por la normalidad, sabe corroer los bordes de esa normalidad hasta dejar solo un contorno tembloroso. Acepté el turno en la calle Morelos porque las cosas no se pagan solas, y porque uno piensa, erróneamente, que el resplandor de las oficinas y el zumbido de los servidores son una garantía contra el desorden que aprendí a reconocer en San Rafael. Me equivoqué. Don Roberto me mostró el circuito mientras yo anotaba en la libreta los horarios de las rondas. Me habló de cámaras, de puertas con tarjeta, de cómo el edificio, por las tardes, era una caja de ecos. Teléfonos que no dejan rastro, máquinas de café que guardan la memoria del día en granos quemados. Cuando dijo, no subas al piso 12 después de las 2, no lo dijo con sorna. Lo dijo como quien repite una costumbre para no recordar el porqué. No subas al piso 12 después de las 2, repitió, y yo me lo grabé como quien anota una norma de seguridad. Las primeras noches fueron anodinas. Hice rondas a la 1, 3, 5. Comprobé puertas cortafuego, revisé escaleras y pasillos donde la luz fluorescente parecía desatar un brillo falso en las paredes. La sensación de control es fácil de tener cuando la ciudad afuera te entrega su ruido como prueba de que todo sigue en su lugar. Coches, voces, el timbre de una puerta que no se cierra. Pero ese ruido también engaña. Tapa pequeños desgarros que se abren en el silencio de un edificio que por la noche envejece distinto. La niebla en las cámaras del piso 12 apareció como una mancha en una grabación vieja, un archivo polvoriento que alguien había olvidado digitalizar bien. La imagen mostraba un pasillo donde la luz titilaba como una frase a medias, y en la pantalla una condensación que subía y bajaba. Lo llamé a don Roberto porque las grabaciones eran su responsabilidad, y él, medio encogido sobre el monitor, simplemente dijo, «Eso lleva ahí años». No supe si era resignación o protección. Fue la carpeta con expedientes archivados la que me obsesionó. Entre papeles que describían contratos vencidos y actas de juntas, encontré una cajita metálica con fotos quemadas por el humo. Al abrirla, un olor a quemado aspiró por mi nariz y me dejó esa sensación de hambre por saber que yo no tenía derecho a satisfacer. De las fotos sobresalía una vieja imagen de dos hombres y una mujer en trajes ajados. Detrás, la sombra de algo que parecía una llama, como si la cámara hubiera atrapado un clamor. Investigadores privados, decía una nota manuscrita pegada con cinta. Víctimas del incendio de 1987. Eso dio un nudo a mi estómago. La palabra investigadores
sonaba en contraste con el silencio administrativo del edificio. La fecha sonaba a una historia que no terminaba de escribirse. No tardé en comprender que hay cosas que aparecen solo en las horas que no están hechas para ser vistas. La mano en el vidrio del pasillo del piso 12 llegó una tarde en la grabación. Una huella pálida, una marca de dedos que se pegaba al cristal desde fuera, como si alguien al otro lado buscara apoyarse en algo tangible. En el monitor, la mano no tenía contexto. En el pasillo real, el ventanal daba a un patio interior sin salida. Revisé la cámara y la repetición. La mano aparecía, desaparecía y volvía a aparecer sin que hubiera una explicación técnica plausible. Se quedó marcada en mi memoria como una alerta, como una ecuación sin solución. La primera vez que el ascensor mostró B, me lo tomé como un fallo del sistema. Después vi cómo el display se detenía en un piso cuyo número no existía en los planos. Un B que no figuraba en el edificio moderno. Lo vi abrir y cerrar en una toma que no pertenecía a nuestra realidad material. Un hueco donde los obreros antiguos podían haber sacado maniobras a la luz de la vela, una planta que el tiempo había borrado de los registros. En las grabaciones, el ascensor recorría esa planta inexistente como quien revisa archivos olvidados. Me dolía la cabeza cada vez que lo reproducía. La curiosidad y la obligación me empujaron una noche a hacerlo mal, a desafiar la advertencia de don Roberto. Subí al 11 con la intención de mirar la cerradura del 12 desde el rellano. No toqué el botón. Me quedé fuera, con el panel parpadeando y el eco de mis pasos como único acompañante. Fue entonces cuando lo vi a través del vidrio de una oficina. Una silueta alta perfilada contra cortinas cerradas, moviéndose como quien pasa hojas de papel sin letras. No era humano del todo. Era una forma que había aprendido a habitar la madera y el polvo. La cámara del monitor captó un murmullo. En el altavoz de la controladora, el audio reproducía un ronroneo casi imperceptible. Reproduje la toma un par de veces y en una de las repeticiones oí palabras. No lograba entenderlas al principio. Eran como fragmentos de una lectura a media voz. Nombres, expedientes, números recitados como amuletos. Luego, cuando amplié la imagen, distinguí que la silueta estaba acompañada por otras dos figuras mucho más pequeñas, que se arrastraban por el suelo con la urgencia de quien encuentra un refugio en el movimiento. Me llegó la idea de que eran 3 personas. Me llegó la certeza, tan íntima como terrible, de que no eran sombras al azar. Salí del ascensor y anduve por el pasillo. Las cortinas cerradas parecían respirar. Noté un olor sutil a ceniza y un calor residual que no tenía origen claro. Las puertas del despacho estaban cerradas con llave. Por una rendija se escapaba un hilo de luz que marcaba el contorno de una mesa y, sobre ella, un montón de papeles amontonados. Una puerta se abrió sin que la tocara nadie. No sé si fue el edificio que se acomodó o mi propia mente que se inventó un gesto. En el suelo, un rastro de polvo parecía conducir hasta una caja fuerte empotrada en la pared. No la abrí de inmediato. Me quedé con la mano apoyada en la pared, escuchando. El ascenso de la tensión fue sutil. Puertas que chirriaban, el sonido de la alarma de incendios que sonó brevemente en un registro y se desactivó, radios que devolvían una estática que no pedí. Las 3 figuras aparecieron delante de la oficina como si hubieran salido de una reunión privada. No eran jóvenes ni viejos, su presencia tenía ese equilibrio paradojal entre la urgencia y la resignación que solo se ve en quienes ya no pueden reclamar su lugar en el mundo. Los vi con claridad y con la culpa de quien mira lo que debería esconderse. Tenían marcas de humo en la ropa, hollín en las manos, y en la mirada esa desesperación de los que buscan respuestas que no llegaron en vida.
Pensé muchas veces en lo que suelen decir los relatos, que los espíritus se muestran por necesidad, por una tarea sin terminar. Estas tres figuras lo parecían. Se movieron hacia mí, con una decisión que no admitía la sorpresa. No sentí hostilidad en realidad. Sentí un tirón, como si sus urgencias fueran un imán que intentaba atraer todo lo que aún tenía calor. Uno de ellos, el que parecía más alto, se acercó hasta poner su mano sobre el cristal de la puerta. Su palma dejó una huella leve que la humedad borró en segundos. Lo único que dijo fue algo que se pareció a una petición. Los papeles. No dijo más. No habló de sombras ni de juramentos. Habló de papeles, como si en esos papeles estuviera contenida su razón para no irse. La caja fuerte estaba cerrada con un candado mecánico que ya debía ser reliquia. Yo no tenía derecho a abrirla, pero la curiosidad y una necesidad de dejar constancia me empujaron a girar la manivela. Dentro hallé expedientes, fotos, hojas con anotaciones a lápiz que parecían tachadas por manos nerviosas. Entre ellas, documentos que hablaban de inspecciones de seguridad y de permisos de obra, que nunca se tramitaron del todo. Nombres que se repetían y fechas que coincidían con aquello que la cajita metálica que años atrás conservaba fotos quemadas insinuaba: 1987, incendio, pérdidas humanas. La lectura me pegó al sitio. Algunos folios tenían notas de un investigador que firmaba con iniciales. Otros estaban escritos por administradores que no habían cerrado los ojos a tiempo. Mientras hojeaba con la respiración contenida, una sombra se apoyó a mi lado. Sentí su aliento como si fuera viento. El aire se volvió pesado y la habitación se encendió con una claridad que no era de luz eléctrica. La figura más pequeña se sentó en una silla como quien se cansa de esperar y me miró con la claridad de quien ha aprendido a ver más allá de las mentiras humanas. «Se quedaron», dijo la voz, más audible ahora. «Buscan que se sepa». No supe si me hablaba a mí o a los papeles. Yo no tenía autoridad para dictarles justicia, solo tenía la posibilidad de escuchar. Fue ahí cuando entendí que las tres presencias no pedían venganza, pedían compañía para terminar algo. Querían que alguien viera sus expedientes, alguien que pudiera nombrarlos frente a la burocracia que había olvidado su nombre. Lo que ellos querían no era un acto de terror, sino la restitución de una memoria. En algún lugar de mi cabeza se abrió una fisura de compasión que me hizo sentirme terrible por todo lo que había sido posible ignorar. El clímax llegó rápido y con la violencia contenida de quien se quiebra por dentro, al intentar sacar copias de los documentos para entregarlos en una dependencia, porque en ese momento pensé que eso era lo que podía hacer. Las cortinas se abrieron de golpe, como si alguien hubiera estirado una cuerda. Una ráfaga de polvo levantó papeles y se llevó mis anotaciones. Las cámaras del pasillo se apagaron por completo, quedando solo un negro absoluto que devoró la imagen. Sentí manos que recorrían los cajones sin tocar físicamente el material, como si fingers inexistentes barajaran mi vida. Yo intenté agarrar la grabadora que tenía en el bolsillo para dejar constancia. La mano me tembló tanto que mis dedos no obedecieron. Corrí escaleras abajo, el corazón en la boca y una sensación de que algo intentaba seguirme por las paredes. No sé cuánto tiempo duró la carrera, sé que me apoyé en una pared del vestíbulo y me sentí pequeño. En algún momento pensé en sacar el teléfono y filmar, pero la batería parecía no querer sostener más que una llamada perdida. Salí a la calle como quien huye de una mentira que acaba de revelarse como verdad. No llamé a la policía de inmediato. Me senté en un banco y esperé que la luz de la ciudad me devolviera a un mundo donde las sombras tuvieran reglas. Al día siguiente, con las manos aún temblando,
Entré a la oficina del administrador con los expedientes en una carpeta plástica. No había mucho que decir. El edificio, al final, fue objeto de una inspección que trajo consigo preguntas y una clausura temporal por riesgo estructural. Hubo papeles que llegaron a manos de la policía. Hubo testigos que hablaron de una sala donde se oían pasos sin que nadie entrara. No hubo un juicio espectacular, ni una verdad pública que pusiera sobre la mesa todo lo que yo había visto. El edificio cerró por tiempo indefinido y parte de su estructura fue demolida después, según supe, por recortes que guardé en el cuaderno. Las 3 figuras dejaron de aparecer en las grabaciones públicas. Nunca supe si se fueron a descansar o si, de alguna manera, encontraron en la exposición del expediente un alivio. La experiencia me dejó con otra marca, diferente a la del cementerio. No fue un surco en la palma, sino una duda que se clavó en la médula. ¿Qué era más horrible? Saber que ciertas muertes habían sido olvidadas por negligencia, o aceptar que había lugares donde el pasado no admite que lo encerremos en carpetas y sellos. Dejé ese trabajo no por miedo a las figuras, sino porque ser quien cruza la ciudad de noche, el tipo que recibe los ecos de un incendio que no terminó, me hundió en una soledad de vigilancia que ya no quería sostener. Nunca volví a aceptar guardias en edificios altos. A veces paso por la calle Morelos y miro el hueco que quedó en el mapa urbano. Hay un solar con vallas y letreros de obras, la polémica de la ciudad sobre qué hacer con los espacios que el tiempo dañó. En mi bolso guardo una copia de uno de los folios que saqué aquella noche, una hoja con nombres y una anotación al margen que alguien escribió como si supiera que no habría quien respondiera. La leyenda que yo escribí en mi cuaderno reseñaba, con la letra pequeña, la sensación de haber sido testigo de algo que no terminó de decir su verdad. Cuando me pidieron que relatara lo vivido por la cámara de un amigo que dirige un pequeño canal de historias nocturnas, lo hice con el entusiasmo precario de quien comparte una herida. Sabía que contar también era la forma de aliviar la presión que la noche ejercía en el pecho. Me equivoqué por segunda vez. Contar trae consigo la presencia de otros, y en esa presencia el recuerdo se vuelve un espejo que invita a que alguien pregunte, ¿y tú qué hiciste después? La respuesta muchas veces es la que más cuesta pronunciar. Hice lo que pude con lo que había. Si la segunda historia me enseñó que incluso las oficinas son lugares limítrofes, la tercera me enseñó que los objetos también guardan memoria y que cuando el peso del recuerdo se concentra en algo pequeño, un juguete, una cuna, una caja de música, la noche puede volverse una habitación completa con puertas que se cierran desde dentro. Pensé que ya lo había visto todo. Creía que mi capacidad de asombro, luego de San Rafael y de Morelos, se había vuelto resistente. Fue un error. El tercer episodio llegó 7 meses después, en la forma de una sustitución. Cubrir las noches en el Museo Histórico Municipal, mientras el conserje titular estaba de baja. Era un trabajo que prometía tranquilidad, vitrinas, sensores, un sistema de alarma que parecía más riguroso que el de cualquier oficina. Lo acepté porque uno no deja pasar la posibilidad de un sueldo fiable. La advertencia que me dieron fue simple y breve. No abras la sala de la infancia después de las 3. Vino con una mirada que no estimulaba preguntas. La sala de la infancia estaba en un ala antigua del museo. Sus paredes estaban empapeladas con fotos en sepia, juguetes de hojalata y mobiliario diminuto que conservaba la pátina de manos que dejaron huella. En una esquina, bajo una cubierta de vidrio, reposaba una cuna de madera pequeña con una almohadilla ajada y una etiqueta que decía «Colección, recuerdos de la ciudad». Había quien dejaba juguetes cuando no había lugar para entierro, quien los guardaba como quien mete cartas en un cajón para que no huelan a abandono.
La belleza triste de la sala hacía que uno quisiera tocar todo con guantes y cuidado. La primera noche fui metódico. Encendí las luces al entrar y me moví con un control que exigía disciplina, comprobar cámaras, pasar la aspiradora suave, revisar que los sensores del suelo no tuvieran polvo. Hice la ronda de las vitrinas y dejé el registro con hora y firma. Todo parecía ordenar mis manos en algo útil. Pero en algún momento, mientras miraba la cuna, bajo la lucidez de una lámpara cálida, sentí que el tiempo en la sala se movía de forma distinta. El reloj de pared, que marcaba las 12, oscilló con un tic que me pareció excesivo, como si el mecanismo intentara atragantarse con la noche. A las 2:20 escuché por primera vez la caja de música. No había muchas en la sala, y menos encendidas. La melodía salió de un rincón casi como si alguien hubiera despertado un recuerdo propio. Era una pieza infantil, corta, repetitiva, con la cadencia de una nana. El sonido no tenía origen visible al principio. Se me pegó a la nuca y me hizo volver la vista hacia la cuna. Allí, sobre la almohadilla, había un sonajero de madera que no había observado antes. Lo recogí con guantes y vi que en el fondo tenía una inscripción apenas legible, iniciales entrelazadas, y una fecha que no supe relacionar con nadie. Lo dejé exactamente donde estaba y escribí la hora en mi cuaderno: 02:22. Caja de música suena sola. Las noches siguientes trajeron cosas más extrañas. Un reloj de pared retrocedió varias horas, en cuestión de minutos, y volvió a su marcha, como si la habitación negara el tiempo presente. Una fotografía, colocada en una vitrina, cambió de postura. La madre que en la imagen miraba a la cámara, ahora miraba hacia un lado, como si algo hubiera desviado su vista. Una sillita de madera apareció con un juguete que nadie había puesto. Un osito de trapo con costuras relucientes que no figuraba en el inventario. Empecé a sentir que la sala se personalizaba con mi presencia, como si los objetos entendieran que yo era el receptor de una invitación. Hubo una noche en particular. La alarma no saltó. La única compañía era la linterna que llevaba siempre en la chaqueta y mi sombra que se movía con torpeza. A las 3:10 la cuna estaba sigilosa. A las 3:20 la cuna estaba encendida. No fue una luz eléctrica, fue una luz cálida que brotó desde dentro del mueble, como si alguien hubiera querido que la cuna brillara como en un recuerdo. No entiendo bien cómo explicarlo. Vi un fulgor que no pertenecía a la lámpara principal y sentí que la madera exhalaba un calor que olía a cera y a tela limpia. La caja de música empezó a sonar con más insistencia. La sala olía a polvo y a colonia infantil, y por un segundo creí escuchar una voz que canturreaba una letra que no pude comprender del todo. Lo que más me afectó fue la sensación de que los objetos me miraban, no con ojos, sino con una expectativa que pesaba. La cuna contenía algo que no era visible a simple vista. Un pliegue en la tela parecía ocultar una nota. Una hebra de cabello sin dueño estaba en uno de los costados. Unas huellas minúsculas en la madera me hicieron pensar que alguien había roto el vidrio recientemente. Sin embargo, las cámaras del museo no mostraban a nadie entrando. Revisé las grabaciones y había cortes extraños, pequeños lapsos en negro que coincidían con los momentos en que la música sonaba. Es como si la sala tuviera su propia privacidad. Empecé a dejar notas en el registro por si acaso. 03:25, cuna iluminada, sonido de nana. Lo escribí con la mano que más temblaba del trabajo. Fue entonces cuando algo cruzó el umbral entre lo que uno puede tolerar y lo que duele. Encontré una foto dentro de la caja de música. No pertenecía al museo. Era una imagen Polaroid, con la sobreexposición típica de las cámaras antiguas. Un rostro de perfil, una sonrisa que parecía de domingo. Reconocí la cara de inmediato porque, a veces, los objetos te devuelven espejos.
Era mi propia nariz, mi propia frente, recortadas como si alguien hubiera hecho una broma antigua. No sé cómo llegó mi foto a un museo, ni cómo alguien la colocó en una caja destinada a la infancia de otros. La cogí y como si fuera la prueba de una broma pesada, la guardé en el bolsillo. Las cosas empeoraron cuando las voces comenzaron a llamarme por mi nombre. No fue una sola vez. Empezó con un susurro, un Carlos, que sonaba a través de las paredes, como si alguien hubiera aprendido a articular mi nombre con las piezas que tenía a mano. Hilo, madera, polvo. La primera vez pensé que era la imaginación. Había dejado cosas personales en el museo y mi nombre podría resonar en las concavidades. Pero la repetición tiene una fuerza que no admite la duda. En un momento, mientras embalaba un juguete que parecía haber sido manipulado, escuché mi nombre justo detrás de mi oreja, con la claridad de quien pronuncia la palabra por cariño y por necesidad. Me volví, y no hubo nadie. Una noche, la puerta de la sala estaba trancada desde dentro, aunque yo juraría que la cerré al salir. Hice el recorrido de la llave, la tarjeta, el código. Nada. Cuando logré entrar, encontré la sala dispuesta como para un ritual humilde. Juguetes en círculo, cuna en el centro y, sobre la almohadilla, una nota escrita con mi caligrafía. No recuerdo haberla escrito. Al verla, mi puño se cerró sin que yo supiera por qué. Decía, «Ven, quédate». La letra era mía, pero no la reconocí. La temperatura bajó y la caja de música repitió la melodía, más lenta, más insistente. Esa noche, la tensión llegó a un punto en que la sala parecía un ser vivo con un plan. Sentí que había presencias que no solo pedían compañía, sino que ofrecían algo a cambio. No eran agresivas, ofrecían memoria, reposo, la posibilidad de ser nombrado. Me sentí agotado, porque el cansancio transforma la decisión en materia maleable. ¿Qué habría pasado si me hubiera quedado? Tal vez me habrían ofrecido ser guardián de sus cosas, ser un nombre más en el inventario de la sala. Tal vez me habrían dejado dormir con la sensación de que el mundo me debía quietud. Pero no me quedé. Salí corriendo del museo con la sensación de que alguien o algo había intentado incorporar mi voluntad en un tejido que no era mío. Una semana después encontré en mi abrigo, donde no recordaba haber metido nada, un botón de madera con el dibujo de una cuna grabado. No sé si lo coloqué yo como un gesto inconsciente de retorno, o si fue la sala que dejó una tarjeta para que supiera que, aunque me fuera, la conexión ya estaba hecha. Lo guardé en la caja del cuaderno. Hay cosas a las que uno no se acostumbra del todo. Uno aprende a vivir con piezas que no encajan, a dormir con la sensación de que la madrugada puede traer un reclamo. Después de aquellas 3 historias, el cementerio, el edificio, la sala de la infancia, mi vida cambió en detalles que a simple vista parecen pequeños y, sin embargo, constituyen una geografía nueva. Evitaba proyectos nocturnos, me negaba a cubrir horarios de madrugada, regresaba temprano a casa. Le dije a la gente que me preguntaba que había perdido tolerancia a la noche, que mi reloj interno se había desincronizado. Era la verdad y al mismo tiempo era poco. Las consecuencias fueron más profundas. Al principio fingía que era solo prudencia. Con el tiempo supe que era una marca en el ánimo. Sobresaltos repentinos, sueños cortos y la costumbre de tomar la linterna al despertar para revisar la oscuridad de la habitación. Me convertí, sin querer, en un hombre que multiplica puertas cerradas. A veces, por la madrugada, reviso el bolsillo del abrigo y encuentro una nota, un recorte, una pequeña figura que no reconocí. Mantengo la cajita del cuaderno cerrada. Alguna vez he pensado en quemarla, en borrar todo y empezar de nuevo, pero la costumbre del registro me lo impide. Anotar es una ceremonia que me recuerda que existí en esos lugares.
aunque lo que existiera sea apenas un soplo. Me costó tiempo admitir que guardo culpa. Culpa por volver la vista y preguntar, por no haber hecho más, por haber salido corriendo cuando quizá una presencia necesitaba una palabra que yo no supe pronunciar. Hay noches en las que escucho el rumor de velas, el paso de las cortinas y la música de una cuna, y me pregunto si debería haberme quedado y si eso hubiera cambiado algo. Pero la duda no lava. Uno actúa con lo que tiene: coraje, temor, principios o desesperación. Yo tenía un cuaderno y una linterna. No tuve la valentía de permanecer. Hay, sin embargo, una enseñanza que me quedó, y que, por eso mismo, la repito cuando me preguntan en persona. Hay advertencias que no son supersticiones. Cuando alguien te dice que no subas, que no entres, que no abras, conviene escuchar. No porque las palabras tengan poder por sí mismas, sino porque suelen ser la suma de muchas noches previas de gente que aprendió a reducir el daño. En San Rafael me lo dijeron. En Morelos me lo advirtieron de otra forma. En el museo me lo fueron susurrando con juguetes que no se quedan quietos. Quizás sean prevenciones generacionales, o tal vez mapas tácitos que no queremos seguir, pero la noche tiende trampas, y los que conocen sus senderos las nombran. No pretendo que mis relatos sean pruebas. No entrego fotografías concluyentes ni peritajes que validen mi percepción. Lo que ofrezco es una bitácora, manchas en la memoria que se repiten como patrones. Mi cuaderno, si alguien lo quisiera ver, está lleno de trazos nerviosos, de horas anotadas con la urgencia de quien teme olvidar. Hay entradas que no entiendo y dibujos que no me atrevo a interpretar. A veces lo hojeo y releo palabras que no recuerdo haber escrito. Otras lo cierro y dejo que el polvo haga su trabajo de borrar poco a poco las letras. Cuando cuento estas 3 noches en voz alta, lo hago con la intención de advertir, no de vender miedo. Podría adornar la historia con efectos y trucos, escribirla como una leyenda para entretener a la gente de la barra. No lo hago porque no quiero traicionar la naturaleza de lo que viví. Mi testimonio es imperfecto y está lleno de resquicios. Hay noches en las que despierto y me cuesta distinguir entre la costumbre de anotar y la necesidad de sanar. A quienes trabajan de noche les diría: tomen precauciones, no por la idea de lo sobrenatural en abstracto, sino por la acumulación de experiencias humanas que con el tiempo crean límites prudentes. Escuchen a quien ya supo lo que significa ser llamado por la oscuridad. Recojan, si pueden, pruebas pequeñas, una nota, una fotografía, una marca en la pared, no porque sirvan como verificación universal, sino porque, para el que las dejó, pueden ser un puente entre el tiempo y el olvido. Y si les dicen no es para cualquiera, pregúntense a qué se refieren quienes lo dicen. A veces las advertencias guardan heridas de las que no queremos enterarnos. No pedí ayuda profesional en ese tiempo. No lo hice por orgullo torpe o por la creencia de que las heridas se curan solas. Pedí cambio de horario, respaldo, un sitio donde la noche no me envolviera en esa presión constante. Mi vida cambió en actos pequeños. Cambié de barrio, reduje turnos, acepté que mi paz tenía un precio y me negué a pagarlo con mi tranquilidad. Aún así, hay noches en que la imagen de la mujer sin rostro, el rastro de las 3 figuras en un despacho y la cuna encendida vuelven como si fueran postales que no se desvanecen. Si algo les ha quedado claro al escuchar estas 3 historias, es que la oscuridad no es una sola cosa. Es la suma de lugares que exigen respeto, de advertencias que nacen de la costumbre, de objetos que guardan memoria. Yo soy solo un contador de noches, alguien que por necesidad y por torpeza se encontró en la línea donde la rutina se deshace. No sé si hubo una solución definitiva para lo que vi. Lo único cierto es que esas noches no me dejaron igual.
Me hicieron desconfiar de la comodidad de la luz eléctrica y aprender a escuchar lo que las paredes susurran cuando el mundo duerme. Si te ha interesado alguna de estas historias, si alguna te ha helado la sangre o te ha dejado pensando, dímelo en los comentarios. ¿Cuál de las tres te pareció más real? ¿Cuál te costaría aceptar como verdad? Compartir esto ayuda a que no quede solo en mi libreta. Si conoces a alguien que trabaja de noche, compártelo con esa persona. Quizá escuchar advertencias de otros sea el modo más sencillo de cuidarnos. Suscríbete si quieres más relatos como estos, no porque lo pida, sino porque a veces la compañía apaga un poco el frío que deja la noche. Y si alguna vez te cruzas con un trabajo que pague bien pero te haga dudar, recuerda algo que aprendí a la mala. No siempre lo que brilla es salvación. A veces brilla para atraer. Escucha, anota y sobre todo, respeta cuando alguien te dice que no es para cualquiera.